En este primer video hablaremos sobre algunos conceptos principales de fisiología para comenzar a entender cómo es esta asignatura y cómo podemos entender el funcionamiento del cuerpo. Este es mi primer video. La razón de empezar todo esto es porque fisiología fue una de las asignaturas que más me gustó y que aún me sigue gustando. La verdad fue un poco desafiante, me gustó, me fascinó y me gustaría ayudarte un poco a entenderla de una manera más digerible y más sencilla. Esto de un estudiante a otro. Así que, para comenzar, se me hizo interesante y se me hizo bien empezar con la jerarquía estructural del cuerpo, simplemente para recordar cómo es que el cuerpo humano, algo tan grande, parte de algo muy pequeño, que empezamos con las partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones, que estos dan lugar a los átomos. Los átomos, recordando, tienen sus electrones girando alrededor de un núcleo y que los átomos son la unidad más pequeña de un elemento. Siguiendo con el diagrama, siguen las moléculas. Las moléculas son la unidad más pequeña que contienen las características físicas y químicas de una sustancia. Siguiendo con el diagrama, las macromoléculas, como su nombre lo dice, macro se refiere a grande. Entonces las macromoléculas son moléculas que son muy grandes, que están compuestas por muchísimas moléculas. Y que algunos ejemplos de esto son el agua, las proteínas y el ADN. Siguiendo con el diagrama, continuamos con los organelos. Este pequeño de aquí, que es una mitocondria. Los organelos yo los veo como los pequeños órganos de una célula. Son todas aquellas estructuras que están dentro de una célula y que desarrollan diferentes funciones que la mantienen viva y que por ende nos mantienen vivos a nosotros. Los organelos los podemos clasificar en organelos membranosos y no membranosos. Esto dependiendo de si cuentan con una membrana que los rodee, que en este caso una mitocondria es un organelo membranoso. Ahora, todos estos pequeños órganos están dentro de algo más grande, que es la célula. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de la vida. Los seres humanos tenemos millones de ellas y en general todos los seres vivos están hechos de células. Continuando con nuestro diagrama, un conjunto de células forman un tejido. Un tejido es eso, básicamente un grupo de células que están ahí para realizar una función en conjunto. En general hay 4 tejidos principales: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Claro que un tejido son células del mismo tipo. No puedes tener una combinación de diferentes células porque cada una realiza una función diferente. Pasando al siguiente dibujo está un estómago, que es un órgano. Y un órgano es un grupo de tejidos que realiza una función en particular. Un órgano puede estar compuesto de diferentes tejidos. De entre los que mencioné, pues hay muchos más, pero estos son los principales. Puede estar formado de más tejidos y en general todos esos tejidos, todas esas células van a ayudar a realizar diferentes tareas. Y siguiendo con el diagrama, ya casi para finalizar, los órganos los podemos clasificar en sistemas de órganos. Esto dependiendo ya sea de su localización o de la función, que es un poco más común. En general nosotros tenemos 11 sistemas: respiratorio, digestivo, reproductor, nervioso, muscular, tegumentario, el de la piel, óseo y entre otros más. Pero en general cabe mencionarse que un sistema de órganos se clasifica de acuerdo a la función de los órganos. Por ejemplo, el sistema digestivo está compuesto por todos aquellos órganos que llevan a cabo una función para ayudar con la digestión, la absorción de los alimentos y la eliminación de los desechos. El páncreas, el hígado, el estómago, inclusive desde la boca, los dientes, todas esas estructuras ayudan con la digestión y la absorción, que sí, al final de cuentas son tareas diferentes, pero todas esas tareas
ayudan a algo más grande, a una tarea más en general. Y finalmente, todos esos sistemas de órganos dan lugar al ser humano. Ahora bien, pasando a la siguiente, vamos con las características de la vida. Las características de la vida, no es difícil de entender, son todas aquellas características o cualidades que tiene un ser vivo. La primera es la organización. Los seres vivos presentan un nivel de organización y dedican una gran cantidad de energía a mantener ese orden o esa organización. Pasando con el segundo punto, es la composición celular. Se encuentra compartimentada en una o más células. Un ser vivo se encuentra compartimentado de esta manera. Y, como ya lo mencioné anteriormente, para que un organismo se considere vivo, debe de tener células, por lo menos una célula. Pasando con el tercer punto, el metabolismo, que una definición que para mí es algo sencilla es que es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo. El metabolismo es básicamente un mecanismo de los seres vivos para tomar moléculas del entorno, de nuestro exterior, para convertirlas en moléculas que nosotros podamos utilizar. Por ejemplo, nosotros los humanos nos alimentamos y esa comida, esas bebidas que nosotros ingerimos y que introducimos en nuestro cuerpo, se realizan un montón de reacciones bioquímicas dentro que ayudan a convertir esa hamburguesa, esa pizza, cualquier cosa que nos hayamos comido, ayudan a convertir eso en moléculas que nuestro cuerpo, que nuestras células, valga la redundancia, puedan utilizar para producir energía y llevar a cabo todas sus funciones, que básicamente las proteínas las convertimos en aminoácidos, los carbohidratos principalmente en glucosa lo convertimos, y las grasas tomamos glicerol y ácidos grasos dentro. Como punto número 4 tenemos la capacidad de respuesta y movimiento. Esto más que nada se refiere a la capacidad de un organismo de percibir y reaccionar ante un estímulo. Un ejemplo muy sencillo es que si vas caminando por la calle y vas demasiado tranquilo, vas pensando en tus cosas y de repente sale un perro ladrando, corriendo hacia ti, obviamente tú tienes una capacidad de respuesta y movimiento que te va a hacer salir corriendo para que no te muerda. Punto número 5 es la homeostasis. La homeostasis es un término del cual hablaré un poco más a detalle en la siguiente diapositiva, pero para no dejarlo así, me gustaría mencionar que la homeostasis es el equilibrio dinámico del cuerpo. Es un conjunto de mecanismos que el cuerpo tiene para mantenerse en balance o en equilibrio y que si se sale de este balance obviamente puede provocar la muerte. Siguiendo con nuestro sexto punto, tenemos el desarrollo. Cualquier cambio de forma o función que ocurra durante toda la vida de un organismo es desarrollo. En nuestro caso, los seres humanos y también inclusive los animales vamos creciendo. Conforme avanzamos en años, nuestro cuerpo cambia. Los niños van creciendo, sus células se reproducen y aumentan de peso, aumentan de tamaño, hay un desarrollo físico, pero también obviamente puede haber desarrollos funcionales, como en el caso de las mujeres, cuando comienzan sus periodos de menstruación y cuando su cuerpo va cambiando fisiológicamente para adaptarse a esos cambios que están teniendo. Siguiendo con el punto 7, la reproducción, de la cual no creo que haya mucha necesidad de especificar. Básicamente es como los seres humanos y los seres vivos en general nos reproducimos y tenemos copias de nuestro ADN. Y el punto número 8 es la evolución, que se refiere a cambios genéticos de una generación a otra. Ahora pasemos a algunos conceptos más interesantes y más clave de fisiología. Primero, el medio interno. Claude Bernard usó este término para definir el líquido que baña las células y que mantiene una composición constante a pesar de las modificaciones del exterior. El cuerpo humano está compartimentado en líquidos. Líquido extracelular, que es el líquido fuera de las células, líquido intracelular, que es el que está dentro de las células, y algunos otros más, como el líquido tisular, entre los tejidos. Pero en general,
este término de medio interno se usa para describir a ese líquido, a las sustancias que están alrededor de las células y que mantienen una composición constante, o sea, se mantienen normal a pesar de que el medio externo cambie. Y que junto con esto vamos al término de homeostasis, que Walter Cannon la define como la tendencia del cuerpo para mantener constante el medio interno. Era lo que mencionaba anteriormente sobre los diferentes mecanismos que el cuerpo tiene para mantener un equilibrio y que si salimos de ese equilibrio obviamente puede resultar en la muerte. Pero gracias a la homeostasis, este equilibrio se mantiene generalmente sin mucho esfuerzo. Y a pesar de que cambie el entorno que rodea al organismo, nuestro cuerpo tiene varias maneras de mantenernos en equilibrio. Pasando a lo siguiente, el cuerpo trabaja con dos tipos de retroalimentación, que son mecanismos diferentes. Estos mecanismos o estos tipos de retroalimentación son con los que el cuerpo puede mantener ese equilibrio, puede mantener esa homeostasis. El primero es la retroalimentación negativa. Esto es en su mayoría. La retroalimentación positiva hay muy pocos ejemplos de que yo pueda mencionarte que ayuden a salvar la vida, porque es más que nada con retroalimentación negativa. Recuerda eso. Ok, la retroalimentación negativa es un proceso en el que el cuerpo percibe un cambio y activa mecanismos que lo anulan o lo invierten. Un ejemplo muy sencillo, cuando es un día caluroso y estamos haciendo ejercicio, nuestra temperatura corporal va a aumentar. Y sabemos que nuestra temperatura corporal debe mantenerse dentro de unos rangos que nosotros llamamos normales. Entonces, cuando nuestra temperatura comienza a subir, el cuerpo tiene termorreceptores, receptores para la temperatura. Y que estos termorreceptores, al percibir esa subida de temperatura, es como de, ok, se está poniendo caliente aquí. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo para liberar un poco de ese calor? Empezamos a sudar, empezamos a transpirar y de esa manera nuestro cuerpo está volviendo al equilibrio, está buscando encontrar de nuevo el balance. Si nuestra temperatura estaba subiendo, lo que va a hacer esa retroalimentación negativa es activar algún mecanismo que lo baje. Por eso es que yo lo relaciono así, negativo porque hace lo opuesto y la retroalimentación positiva hace lo mismo. Ahora, pasemos a esta para no revolverte. La retroalimentación positiva es un ciclo de amplificación de una respuesta fisiológica. Un ciclo de amplificación. Esto quiere decir que si yo tengo un cambio, en lugar de que el cuerpo busque anular ese cambio, lo que va a hacer es aumentarlo. Por eso de ahí yo me guío para decir, la retroalimentación negativa busca lo opuesto y una retroalimentación positiva busca que ese mismo cambio siga aumentando, no disminuyendo. Y a continuación mencionaré algunos ejemplos de cada uno de ellos. Primero tenemos una retroalimentación negativa, la temperatura corporal, como ya lo había mencionado. La temperatura corporal se mantiene dentro de un rango que nosotros consideramos normal y cuando ese rango comienza a subir, le llamamos que la persona está aumentando de temperatura. Y cuando esos grados que nosotros consideramos normales bajan, la persona va a empezar a tener frío. Pero para ambos casos el cuerpo tiene diferentes mecanismos para volver a un punto de equilibrio. Primero, si nuestra temperatura corporal comienza a aumentar, lo que va a ocurrir es una vasodilatación. Una vasodilatación se refiere a que nuestros vasos sanguíneos van a extenderse o van a abrir su diámetro para permitir un mayor flujo sanguíneo. De esta manera va a haber una mayor sudoración. En caso contrario, si nuestra temperatura corporal comienza a descender, vamos a tener frío y va a ocurrir lo opuesto, va a haber una vasoconstricción. Nuestros vasos sanguíneos van a comenzar a estrecharse un poco para que el flujo sanguíneo no sea tanto como en una vasodilatación. Y uno de los mecanismos que el cuerpo tiene
para conservar calor o producir calor es los escalofríos. Los escalofríos son movimientos musculares y ese movimiento muscular comienza a producir calor, que nos ayuda a ir elevándola poco a poco hasta que llegamos al punto de equilibrio. En caso contrario, este es un ejemplo de retroalimentación positiva que ocurre durante el parto. Como ya lo mencioné, la retroalimentación positiva es un ciclo de amplificación de una respuesta fisiológica, es decir, que al haber un cambio en el cuerpo, la retroalimentación positiva lo que va a hacer es aumentar este cambio, es amplificarlo. Y uno de los pocos ejemplos es en el parto. Cuando la madre está en el quirófano, cuando el producto ya está saliendo, en el cuello uterino comienza a haber cierto roce del bebé cuando está saliendo. Entonces, este estímulo o esta presión que se genera viaja, gracias a impulsos nerviosos, al encéfalo. En el encéfalo, la hipófisis comienza a producir oxitocina, una hormona que viaja a través del torrente sanguíneo y vuelve a llegar al cuello uterino, en donde estimula las contracciones. De esta manera se producen más contracciones además de las que el bebé ya está produciendo con el roce, con la presión. Y es un ciclo de amplificación, ya que conforme hay presión y hay roce, hay más estímulos. Entonces, entre más estímulos, más producción de oxitocina. La oxitocina vuelve a regresar para acá y produce todavía más contracciones. Y es un ciclo, está dando vueltas continuamente. ¿Cuándo termina? Termina cuando el producto sale de la madre. Porque cuando el bebé ya no está, ya no hay presión, ya no hay contacto, ya no hay roce, entonces deja de producirse impulsos nerviosos. Al encéfalo ya no llega ninguna señal, así que se deja de producir la oxitocina. Aquí ya no hay oxitocina y también terminan las contracciones. Este es uno de los pocos ejemplos de retroalimentación positiva, dado que, como ya lo mencioné anteriormente, más que nada el cuerpo se rige o se mantiene en homeostasis por retroalimentación negativa. Y bueno, estos son todos los conceptos de los cuales quería hablar en este primer video. Espero que hayas entendido y que no te haya revuelto todavía más. Son conceptos algo sencillos que se me ocurrió poner solo para este video, pero que conforme vaya subiendo los nuevos hablaré sobre diferentes temas y en general sobre cada parte de la fisiología de cada sistema.